estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a empezar este tiempo de devocional el día de hoy, ya 28 de febrero, orando al Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, por el día de hoy, por cada palabra, por cada bendición que tú nos das. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, bendice mi vida. Y te pido, Padre, que tu palabra nos fortalezca, nos levante, nos consuele y nos anime, Señor, a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy el devocional se titula La victoria de Israel. Estamos viendo todo este tiempo del TCD, la vida de los primeros reyes de Israel, ¿no? Empezamos con Saúl y ahora aparece en escena un muchachito muy jovencito llamado David. Y hemos visto todos estos últimos días la forma como David se enfrenta a un gigante llamado Goliat, ¿verdad? Hemos visto cómo él asume ese llamado, ese reto que hacía Goliat, y él asume como el paladín de Israel. Y el día de hoy nos toca leer 1 Samuel 17 del 50 al 58. Son pocos versículos en realidad. Dice la palabra del Señor: Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Ya es la parte final de la epopeya que hizo David, ¿verdad? David, todo un niño todavía, frágil, muy joven él, y cuya profesión en ese entonces era nada más ser el pastor de las ovejas de su padre. Al frente estaba un hombre muy capacitado, muy preparado en todo lo que es combate cuerpo a cuerpo, combate entre ejércitos, llamado Goliat. Bueno, Goliat puso su confianza en su preparación militar que él tenía. Dice la Biblia que él desde joven había participado en muchas batallas, entonces él estaba confiado en su preparación, en su experiencia, pero también estaba confiado en sus habilidades, ¿no? Él se veía a sí mismo un hombre muy grande, corpulento, un hombre que inspiraba mucho temor. Humanamente hablando, era un hombre que nadie se quisiera enfrentar. Y también él puso su confianza en sus, de pronto, armamentos, ¿no? Él tenía, pues, armas muy grandes porque él era muy alto, ¿verdad? Armas que inspiraban temor. Y encima de eso, que él era gigante, tenía armamento, tenía preparación, encima de todo eso él tenía un escudero, ¿no? que iba delante de él. Encima de todo lo que tenía, Goliat tenía una ayuda más, que era un hombre que era su escudero. Sin embargo, al frente estaba la contraparte, ¿no? Un jovencito que simplemente él dijo: yo creo que Dios me va a ayudar a vencer. Aquí hay dos tipos de personas: aquel que pone su confianza y su esperanza en cualquier cosa menos en Dios, y también está aquella persona que sabe que el único que le dará la victoria es Dios. ¿Cuál de las dos personas queremos ser nosotros? ¿No? Cuando nosotros empezamos a actuar basándonos en nuestra preparación, en nuestra fuerza,
en nuestras capacidades, estamos actuando como Goliat. Estamos creyendo que todo lo bueno que tenemos es suficiente para servir a Dios, o en todo caso es suficiente para que yo pueda destacar o hacer bien mi trabajo. Pero como creyentes, el llamado que Dios nos hace es a humillarnos delante de Él y a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que tendremos viene solamente de su mano. David nos dejó un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy grande, que es que en nadie tenemos que poner nuestra confianza, en nadie y en nada, más que solamente en Dios. Recordemos que Saúl quiso ponerle su ropa militar a David, pero David dijo: yo no estoy acostumbrado a eso, así es que mejor me lo saco. Y lo importante también acá es que David no mató a Goliat con armas, sino que usó unas piedras, tan sencillas esas piedras. Y ya luego, cuando Goliat ya estaba en el piso, ahí es cuando David, con la propia espada de Goliat, lo remata. ¿Y qué remate? No, le cortó la cabeza. Luego dice versículo 52: se levantaron luego los de Israel y los de Judá, dieron gritos de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese hombre, o este joven. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Entonces también era tremendo, ¿no? Saúl le preguntó: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. El contexto, mis amados hermanos, es muy importante, ¿no? Dios ya había desechado a Saúl. En realidad, eso fue por las múltiples faltas y fallas que Saúl había cometido delante de Dios, que Dios, a pesar de darle más oportunidades, pues Saúl decide fallar y ser desobediente, y encima decide no reconocer sus propios pecados, sino que siempre anda echándole la culpa a todo, ¿no? Y es cuando Dios ve el corazón de David y lo hace rey. Pero todavía David no era rey. Todavía David estaba en el proceso de la promesa. David ya había recibido de parte de Samuel el aceite que lo capacitaba para poder ser rey de Israel, pero todavía no había asumido el reinado. Pero Dios usó esta situación para que David se diera a conocer. Es interesante cómo Saúl se olvida de David. Si uno lee bien pasajes anteriores, encontramos que ya cuando Saúl estaba con ese tormento de los espíritus que de pronto le quitaban la paz, lo atormentaban, él mandó traer un joven que tocaba un instrumento, y es cuando él conoce a David. Sin embargo, Saúl no había prestado atención a esta persona, porque se olvida quién es él, se olvida quién fue David, y llega al punto en el que él tiene que preguntar por su nombre. Y esto me llama mucho la atención, porque David todavía estaba en el más grande y perfecto anonimato, ¿no? Totalmente anónimo. Nadie sabía de dónde había salido este jovencito. Nadie sabía, sus hermanos sí lo sabían, pero nadie más sabía quién era este joven que había dado la victoria a Israel. Pero mis amados hermanos,
A pesar del anonimato, a pesar de pronto no tener un gran nombre en ese momento, Dios tenía un plan con David. Dios lo saca del anonimato para convertirlo en un príncipe de Israel, o sea, Dios rey y él siendo el príncipe de Israel. Parece la letra de una canción, ¿no? Pero es la verdad. Dios nos saca del anonimato para hacernos reyes y sacerdotes. Muchas veces nos sentimos como David, quizás ignorados, quizás nadie sabe cómo nos llamamos, nadie conoce nuestra historia, pero en vez de ponernos a llorar y a lamentarnos de por qué seguimos siendo ignorados por la gente, tenemos que poner nuestra confianza solamente en Dios, porque en el tiempo de Dios, Dios es quien se encarga de hacer cumplir las promesas. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que Samuel le dijo: Dios te escogió como rey. Pero en el tiempo de Dios, David empezó a destacar porque él puso su confianza en Dios. Y esto no se lo buscó David. El hombre de Dios no busca figurar nunca, pero las circunstancias hacen que Dios se mueva de manera poderosa a través de la vida de aquel que pone su confianza y su esperanza en Dios. Amados hermanos, la salvación es del Señor, nunca de nosotros. Y como decía el salmista, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a ti toda la gloria. Y que eso sea siempre nuestra oración. Señor, para ti es toda la gloria. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es porque tú lo has querido, es porque tú lo has hecho, es porque tu gracia lo ha permitido. Oremos, mis amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, el día de hoy. Y te pedimos que bendigas a mis hermanos, bendigas mi propia vida y nos ayudes a seguir caminando, Señor, en tu gracia y en tu bondad. Señor, danos fuerzas para seguir firme en tus promesas. Quizás aún no vemos el cumplimiento, pero queremos pedirte que nos ayudes a esperar con total confianza el tiempo de tu visitación. Y ayúdanos, Señor, también a entender, Dios, que no importa si de pronto nadie nos conoce. Lo importante es que tú sabes quiénes somos y que mientras te adoramos y te servimos, todo lo demás, Señor, viene por añadidura. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olviden, mis amados hermanos, de suscribirse al canal, denle like a cada video, comente ahí en la caja de comentarios y de esa manera el canal seguirá llegando a más personas. Que Dios los bendiga mucho, muchas bendiciones. Amén. Estar contigo no